Este programa es presentado por Tequila Don Nacho, 100% puro de agave. Arrow, déjate impresionar. D-Max, diseño minimalista en muebles. Nombre del titular Abdullah Álvarez, estamos en lo que es una emisión más, en esta noche que trataremos un tema, pues como se ha venido realizando ya en las anteriores ocasiones que se han desarrollado estos Juegos Centroamericanos, que ya es su 22ª edición, pues bueno, México, cuando participa el contingente de Cuba, no puede aspirar al primer sitio. ¿A qué creen que se deba esto? ¿Es por cuestión de infraestructura, del planteamiento de cómo se promueve el deporte en un país y en otro? Bueno, es que en Cuba agarran a los deportistas a una muy corta edad y realmente el visoreo que tienen, dicen, bueno, este deportista sirve para este deporte. No es como en nuestro país que el deportista entra al deporte que le gusta, sino de acuerdo a las condiciones físicas que tiene cada uno de ellos, empiezan a ordenar cuáles son los deportistas que se van a ir colocando de acuerdo a las necesidades que tiene un país, digamos, pequeño en territorio, pero grande de corazón. Heriberto. Sí, creo que tienes razón, hay mucha diferencia estructuralmente entre ambos países en lo que se refiere al deporte, ya lo comentó ahorita el profesor Cuevas, en lo que se refiere a los niños, al talento, ¿no? Sí, es cierto que hay una estructura muy diferente en Cuba a raíz de la Revolución Cubana del 59. Uno de los ejes fundamentales de la revolución es que el deporte es vital para la sociedad. Entonces, por esta razón, le dan muchísima importancia al deporte. Y bien lo dice Cuevas, desde los niños, ahí se empieza a detectar el talento. Si a un niño en la primaria, por ejemplo, le detectan que tiene talentos físicos, inmediatamente lo becan, bueno, se le paga un salario, se le dan otro tipo de condiciones al resto de la sociedad. Entonces, eso motiva a los niños desde chiquitos, y todos quieren ser deportistas, porque si bien el régimen, que es un poquito diferente, complicado, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista capitalista, nosotros nos desarrollamos, pues para ellos esa es una motivación bien interesante, bien importante, ¿no? Entonces creo que ahí es donde está, en cuanto a Cuba, el gran secreto, ¿no? Obviamente tienen unos entrenadores, tienen una escuela de entrenadores también impresionante, hay entrenadores por todos lados del mundo cubanos, entonces también eso te habla del desarrollo que ha tenido. Ahora, decía Jesús Mena, director de la CONADE, que las distancias se han ido acortando, o sea que México ha ido acortando las distancias, que ahora solamente ya le sacan alrededor de 30 medallas, ¿no?, de diferencia. Bueno, también es cierto que en Cuba las cuestiones políticas y las cuestiones sociales han ido cambiando. Ajá. Se han ido muchos jugadores, se han hecho profesionales o quieren ser profesionales, y eso ha iniciado en Cuba una partida de talentos también. Entonces aquí también habría que analizar si es cierto que México ha ido creciendo en el área o Cuba ha ido un poquito a la baja. Toca un tema muy interesante. Yo creo que la estructura cubana en cuanto al deporte es primordial, es un derecho, y aquí no es un derecho. Ya desde el momento en que el deporte mexicano pasa a pertenecer a la Secretaría de Educación Pública, ya tiene un tope, y allá es muy distinto, ¿no? Sin lugar a dudas, la activación física, lo que es la cultura deportiva, son elementales junto con la recreación.
porque lo han considerado como una cuestión importante y saludable para evitar que la gente, sus pensamientos o sus actos se encaminan hacia otro tipo de problemáticas sociales que quizás aquí en México no lo han sabido dimensionar, y ahí está el problema que tenemos. Pero en esta ocasión pues México apostó por estar encima de Cuba, y bueno, cuando estás en casa pues vas con todo, y creo que eso es importante, y pues al no lograrlo pues se tendrá que hacer un informe, una evaluación de por qué se dieron ciertos resultados, ¿verdad? Y no se logró estar por encima de este país que es muy potente en el deporte. Y bueno, si nosotros lo veníamos estudiando tiempo atrás, porque yo recuerdo que cuando inicié en mi profesión pues siempre hablaban de Cuba, y que Cuba los mejores entrenadores y que estaba mejor el deporte. ¿Por qué en nuestro país no se ha trabajado, si estamos siguiendo esa estructura o otra estructura deportiva, por qué no hemos trabajado para poder estar encima de ellos? Es mi pregunta. ¿Tendrá que ver el profesionalismo? Que en Cuba no hay profesionalismo y aquí sí. Mire, esa es una clave. O sea, el profesionalismo es importantísimo, ¿no? De hecho, Fidel Castro por ahí una vez hizo una declaración cuando varios jugadores de béisbol se fueron a las ligas mayores. Ya no los querían dejar regresar y decían que se habían vendido al dólar, etcétera, etcétera, ¿no? Sí es importante eso, claro que tiene que ver, pero yo creo que es más importante la estructura desde abajo. Y es bien claro, cuando por ejemplo aquí no hay un día de clases en la ciudad que sea, parece como si fuera domingo, ¿no? Y cuando hay clases es un problema. ¿Por qué? Pues por los niños. O sea, los niños son los que mueven al mundo, son los que mueven a las grandes ciudades. Ajá. Y es ahí donde está el problema, yo creo que en el deporte en nuestro país. O sea, los niños están mal encaminados, están mal focalizados. Aquí hemos hecho ya algunos programas donde hemos tocado el tema del deporte a nivel estatal, y han habido muchas llamadas de papás reclamando ciertas atenciones de parte de quien marca la dirección del deporte, ¿no? Y ya lo comentabas tú también hace ratito, la Secretaría de Educación Pública es la que da en las escuelas la educación física, y muy diferente por ejemplo, cómo se maneja en Cuba, ¿no? Y en otros países, supongo también. Sí tiene que ver mucho el régimen también, pero bueno, yo creo que tenemos que escarbarle, y todo viene desde abajo, o sea, desde los niños. Ahora también decía el profe que estos Juegos Centroamericanos le habían invertido mucho, que habían sido, alguien decía que eran los mejores, pero ya hubo una polémica. Bueno, yo pongo dos cositas. Hubo muchas delegaciones, sobre todo por ejemplo Venezuela, que se regresaron a su país y no quisieron competir porque no había las condiciones. O sea, los llevaron a un hotel de 3 estrellas, cuando había otros que estaban en hoteles de 5 estrellas. Cuando la Villa Olímpica no se terminó, por ahí se robaron una lancha ahorita que sea lo de canotaje, se robaron una lancha de entrenamiento del equipo de canotaje de México. Entonces, bueno, pues es parte de nuestro país, es parte de nuestra cultura, y así pues, o sea, ¿qué puedes aspirar? Hasta despidieron a un encargado de instalación porque en un evento le chiflaron al gobernador, imagínate, fijándose en esas cosas, en lugar de fomentar el deporte. Y otro aspecto importante que quizás es bueno retomarlo, y lo voy a mencionar: si Jalisco, o sea, es decir, los deportistas de Jalisco hubieran representado a un país, hubieran ocupado el 5º lugar, Ese es un dato muy importante en el medallero. Solamente los hubiera superado Cuba, Colombia y Venezuela, porque los atletas que participan por Jalisco en Veracruz 2014 obtuvieron 36 oros, 23 platas y 22 bronces. Quítale eso. Bueno, aquí me queda una pregunta, ¿no? O sea, CODE es una organización muy afianzada que ha tenido buenos resultados. Jalisco en varias ocasiones primer lugar en Olimpiada Nacional, ¿verdad? Creo que su estructura está fuerte, está firme. ¿Y por qué no apostar por ese tipo de estructuras? Si hay una organización dentro de nuestro país que da buenos resultados, ¿por qué los demás estados no se suman a esa estructura que tiene el estado de Jalisco? Pues para ir creando mejores deportistas, no nomás en ese estado, sino en los demás estados. Y en lo que compite Aguascalientes, pues creo que ha tenido muy buenos deportistas, pero podemos tener más. Pero fíjate que aquí me lleva rápidamente a un tema, De todos modos, no hay que dejarnos engañar por lo que… El CODE tiene muy buena estructura,
pero también compra deportistas. A ver, ¿cómo está eso que compra deportistas? Pues claro que sí, hay deportistas que son, por decir un ejemplo, de Chihuahua, de Nuevo León, que participan. Bueno, aquí hubo un caso también. Y lo no, por eso te digo, o sea, no hay que dejarnos. O sea, se dan, sí. Ese es lo que estamos hablando, ese es el problema del deporte mexicano, ¿no? Que se da la fuga de talentos a nivel regional. Es un problema también de pantalón largo, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, ya lo decía ahorita el profe, si Jalisco tiene una estructura y le está funcionando, ¿por qué las autoridades, la gente que tiene la dirección del deporte en México no dice, mira, el modelo que están utilizando ellos es bueno, ¿por qué no lo ponemos en los demás estados? ¿Por qué no copiamos las cosas buenas que hacen en otro lado? Pero no, estamos más preocupados en dónde se va a realizar, quién lo va a hacer, quién va a construir la villa, quién le va a meter ese dinero, etcétera, ¿no? Y así, pues, ese es el resultado que vamos a tener, o sea, Ahí vamos al punto, ¿no, profesor? Sí, claro. En otros lugares, en Cuba en específico, que fue el modelo que estamos tocando en este tema en comparación con México, lo importante son los deportistas. Aquí en México pareciera ser que no es así. Bueno, sin embargo, aquí hay deportistas, como lo estamos hablando, que en otro estado los cobijan y pues ellos parten con una mejor educación, con un mejor entrenador, con un mejor desarrollo y que lo va a llevar a una mejor competencia, tanto a nivel nacional o internacional. Y bueno, o sea, si te vas es porque vas a conseguir cosas mejores que no lo encuentras tú en el lugar de origen donde tú estás. Entonces aquí lo importante es cómo podemos mejorar para en los próximos años estar arriba en los próximos juegos que se van a suscitar en Barranquilla, Colombia en el 2018. Pues ¿por qué no apostar a eso, a tener esos deportistas para estar arriba del medallero de Cuba? Sí, yo creo que... Y aguas, porque Colombia es un país que está creciendo y que ya lo hemos visto en estos juegos. O sea, Colombia viene fuerte y ahora los juegos van a ser en casa, en Colombia, entonces aguas, van a aprovecharlo, claro. Yo creo que de lo de Jalisco podríamos resaltar una cosa importante para lograr esos éxitos, aparte de que traen, y ya lo mencionaba yo, a deportistas de otros estados, es que ha habido continuidad. Primero con Andrade Garín, que tuvo 2 periodos al frente del CODE, y ahora con Max, que formaba parte de ese equipo de Andrade Garín, quien es el que está al frente del CODE. Yo creo que también eso es muy importante, el seguimiento y seguir con un proyecto que ha sido exitoso para que siga siendo Jalisco. ¿Cuántos años lleva en la Olimpiada Nacional siendo? Pues ahí está peleando con Baja California, que es otra potencia y que tiene un centro de alto rendimiento de primer mundo. En Tijuana, ¿sabes? En Tijuana, entonces creo que inclusive en las Olimpiadas Nacionales que se efectuaron en Baja California, pues también Jalisco estuvo muy, muy arriba de ellos. Sí. Entonces creo que ahí nos falta, pues voltear, ¿no? Voltear a casa y dentro de casa, pues tratar de mejorar todos esos aspectos para que nuestros deportistas no se fuguen a otros estados y tengamos mejores resultados, que los hemos tenido, Sin duda alguna, anteriormente muy pocos hidrocálidos salían al plano nacional o internacional, sobre todo. Ahora ya vemos ya varios y más adelante vamos a tener aquí así es, un talento local del deporte que nos va a platicar de eso. Sí, es cierto. Yo creo que aquí lo más importante son los deportistas, ¿no? Y a veces se nos olvida eso, a veces pareciera que ellos son los últimos en el escalafón, ¿no? Primero están los directivos, muchas veces hasta los entrenadores, ¿no? Y lo importante pues es la materia prima, son ellos. Y aquí en el estudio tenemos a Brenda Santoyo, voy a adelantarme un poquito, Oscar, que va a estar platicando un poquito de esto que estamos nosotros comentando y nos dará su punto de vista, ella como deportista de alto rendimiento, pues lo que opina de todo esto que hemos ahorita comentado, ¿no? Sí, que nomás se acuerdan cuando hay este tipo de competencias, ¿no? Hay una competencia de centroamericano, de panamericano, y termina y dice vamos a trabajar y el próximo año vamos a tomar la rienda de todos los deportes y vamos a fortalecer a cada una de las disciplinas que tenemos, pero empieza a pasar el tiempo y se empieza a perder eso y se empieza a olvidar. Y otra vez llega otro evento y estamos
contra el tiempo, trabajando. No, y que ¿Sí? instalaciones se convierten en elefantes blancos. Yo escuchaba en algunas de las crónicas en los diarios que mencionaban de ese bello, y ahorita no lo va a comentar Brenda, es uno de los mejores velódromos, el de ahora de los Juegos de Veracruz. Creo que lo tienen contemplado para convertirlo en un centro de convenciones ahí. Pues, o sea, Sí, ¿cómo? sí. Y hay que ver qué pasó, se celebraron los Juegos Panamericanos en Guadalajara, qué sucede con esas instalaciones. Pasaron, ahí sí me ¿Quién consta las está trabajando? creo que pasaron al CODE y a los consejos municipales del deporte, algunos los administran ellos, y ahí está el ejemplo más claro, el estadio Panamericano, que no se utilizaba, donde juegan ahorita béisbol del Pacífico, Charros. lo sigue administrando el CODE lo administra, ¿no? Y va a sacar recursos, que es lo que hace Cuba. Dinero que le entra por medio del deporte, lo vuelve a reinvertir en el deporte, cosa que aquí... Bueno, en nuestro país sí entra el dinero. ¿A dónde se va? ¿A qué arcas? ¿O a qué lugares? Pues no nos dan cuentas. Comunícate con nosotros. Sé parte de la Curia Deportiva. Contáctanos en Facebook. Venos en YouTube. O haz un juicio público en nuestro correo. Momentos que deben ser capturados. Objetos, productos que debes conocer y compartir con el mundo. Todo esto y más con la calidad perfecta para tu impresión en Arrow. En Arte Cálido TV nos gusta contar historias para toda la vida. No importa el tipo de historias, todas las podemos contar a través de un video o una fotografía. Somos Arte Cálido TV. Somos especialistas en contar historias. Bueno, pues ya nos agarraron aquí hablando, antes de entrar ya al aire, estábamos platicando precisamente con Brenda Santoyo, que es una excelente ciclista, una jovencita que comenzó desde pequeña, que es lo que platicábamos, alrededor de los 8, 9 años empezó a pedalear a la jaca de acero, y bueno, en este momento pues ya es una de las futuras estrellas de nuestro ciclismo nacional. Te doy la bienvenida, buenas noches y gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches a todos y gracias por invitarme. A mí me da mucho gusto el deporte femenino. O sea, las mujeres siempre dan la cara en todos los aspectos y son los que ganan las medallas y traen los premios. Y me da un gusto que se encuentre con nosotros pues una mujer que le da su vida al deporte y que se lo da al ciclismo. Y bueno, pues que nos platicaras, tú que ya estás en otro plano muy diferente a ciertos ciclistas que todavía no comienzan. Bueno, pues ¿cuál es tu experiencia, Brenda? Pues mi experiencia más que nada es dejar a un lado varias cosas. Por ejemplo, hace rato lo comentábamos, que es dejar mi familia a un lado y pues tener varios sacrificios, dejar a veces a un lado la escuela por querer salir a competencias, son a veces semanas de dejar la escuela, entonces tienes que regresar de esa competencia y pues ponerte al corriente con todo. Entonces pues sí es un gran sacrificio, y la comida, de que no en todos lados es igual y pues cosas así, detallitos pequeños que pues sí hacen la diferencia. Brenda, platicamos nosotros aquí hace ratito el fenómeno de Cuba. Y platicamos un poquito cómo se dan las cosas también aquí en México. En tu caso, Brenda, ¿cómo te iniciaste? Bueno, yo sé por ahí que tu papá era ciclista, pero ¿tú a los cuántos años empezaste? ¿Cómo fue el acercamiento al ciclismo, al deporte ya de alto rendimiento?
Pues me gustó por parte de mi papá, pero empecé como desde los 8 o 9 años combinándolo con natación y otras actividades. O sea, natación lo practicaba no sé, porque no tenía un deporte todavía planificado bien. Entonces ya poco a poquito me fui introduciendo más en el ciclismo y ya pues me gustó salir, competir y vi que daba los resultados y tiempos y más aparte mis entrenadores me fueron motivando a seguir compitiendo, entonces pues ya esa fue una parte. Pero mira, en este caso, tengo entendido y desmiénteme, que tu papá es quien te lleva, quien te empieza a meter un poquito el gusto por la bici, por el deporte ya más en forma, ¿no? Caso contrario a lo que sucede a veces en otros lados, y eso es algo muy común aquí en México, que de repente los atletas de alto rendimiento, así como Brenda en este momento, son descubiertos a veces por la misma familia, el mismo papá, el amigo. O sea, no hay una detección de talentos como lo hay en otros lados, ¿no? Donde ven al niño con ciertas cualidades, inmediatamente se le acercan y lo ven y le hacen pruebas y lo van cobijando y lo van llevando poco a poco, ¿no? Aquí creo que eso es un poco diferente y esas son de las diferencias que platicábamos hace ratito, ¿no? Y aquí muestra de ello pues es Brenda. O sea, Brenda, por ejemplo, también me imagino que ya tiene pensado más adelante qué vas a hacer. Ahorita estudias la prepa, ¿verdad? Sí, ahorita por el ciclismo, entonces tuve que volver a empezar la preparatoria, pero ahí voy, echándole ganas. ¿Te apoyan de alguna manera? Por ejemplo, el Instituto del Deporte aquí Aguascalientes te apoya. ¿Cómo te apoya? ¿Qué es lo que hace el instituto? El instituto me apoya muchísimo para salir a competencias, también me dan una beca que es mensualmente, entonces pues también es una ayuda porque ciclismo no es un deporte muy barato, porque en cualquier caída te desbarata algo de la bicicleta y pues no cuesta muy barato, entonces pues tienes que arreglar eso. Entonces la beca te ayuda muchísimo para reparar bicicletas, tenerle mantenimiento y cosas así, o comprar cascos que en cualquier caída pues se te rompen o algo así, entonces tienes que tener algo. Es que esa es precisamente una de las diferencias que ocurre con Cuba, ¿no? En Cuba el Estado dice, aquí hay un talento, él es muy bueno para el ciclismo, véngase, nosotros le vamos a financiar, e incluso si llega a ser un deportista de alto rendimiento, a la larga cuando se retira tiene un fondo tipo pensión que le da el Estado. Aquí el caso es a la inversa. Los papás o alguien cercano le empieza a patrocinar, si no me equivoco me corriges, y luego ya después las autoridades dicen, caray, pues venga. Pero ya de alguna manera representó un gasto para la familia o para tus patrocinadores, ¿no? Porque a veces puede ser a lo mejor el vecino o uno que tiene un local por ahí cerca, ¿no? Y eso es lo lamentable, yo creo. Sí, es que hay deportes en los cuales son baratos y en otros países, por ejemplo, todo lo que es parte de Europa, hay muchísimos patrocinadores, muchos equipos en los cuales tienen diferentes marcas que los apoyan para traer a muchos chavitos o no sé, personas ya grandes para llevarlas a diferentes competencias, entonces ahí ya les pagan porque ya son como equipos profesionales y ya pues es otra ayuda, ya los papás no se encargan ni de llevarlos a las competencias, ni de pagarles los gastos de comidas, hoteles o cosas de gasolina o algo así. En tu caso, ¿estás contemplando en algún momento, aparte de ser seleccionada para representar a México, ya sea en unos Panamericanos o en unas Olimpiadas, hacerte profesional e irte a algún equipo? No. ¿No? Ahorita, o sea, sí me gusta muchísimo el ciclismo, pero llegar a tener una carrera así ya profesional como ciclista no. Prefiero estudiar y tener otra. Sí, nos comentaba Brenda hace unos momentos que tú brincas a los 14 años ya para el deporte de alto rendimiento. Es correcto, ¿verdad? Yo me preguntaría, ¿es la edad correcta dentro del ciclismo? ¿14 años? ¿O a qué horas debes empezar dentro del deporte para que tú te puedas realizar? Yo pienso que una edad buena para que se formen los chavos y lleguen bien a varias competencias y puedan lograr algo, si es a los 15 años, 14. A los 15 años. En ese momento tú decidiste, voy por el camino del alto rendimiento para darle una presea a México en los próximos Juegos en donde yo me presente. ¿Es correcto? Correcto. ¿Cuánto dura la vida útil de un ciclista? En un hombre
sí no desconozco, pero en una mujer sí no es varía mucho, porque ahorita hay campeonas del mundo que son mamás, que tienen 40 años y siguen siendo campeonas del mundo y tienen varios campeonatos del mundo ganados. Pues vimos a varios aquí en lo que fue la Copa del Mundo, ¿verdad? Y en México tenemos a Nancy, que es mamá y sigue participando, ¿no? Exacto. Y a la Popis Muñiz, que... Bueno, la Popis ya en veteranos. no, pero... Sí, ha impuesto su récord. Una de su edad, arriba de una bicicleta. Así es. ¿Verdad? Rondando los 70 años. Y ahí 70 años y tratando de romper, bueno, ya no rompe las marcas, pero sí rompió ciertas marcas aquí en Aguascalientes. Y fíjate que tocando ese tema, Heriberto, profesor, de la mujer, pues si revisamos la historia del deporte en Aguascalientes, la mayoría de los que nos han representado en una olimpiada son mujeres. Porque las mujeres la primera fue una mujer. Son más disciplinadas, Erika de la Paz Durón. Son más ordenadas, sí, se entregan más al trabajo del entrenamiento, sí. Los hombres no tienen esa, bueno, algunos para no empezarme a meter en una polémica, pero los hombres batallan un poquito en acondicionarse y llegar a esos logros. Pero la mujer tiene una tenacidad tremenda, ¿verdad? Y hasta que lo logra es cuando dice, ya lo hice, y no deja de hacerlo. Exacto. ¿Sí? Sí, la verdad que es admirable para todas las aquicalitenses que han puesto en alto nombre de Aguascalientes, México, y que han tenido el honor de participar, y ojalá tú en un futuro también seas parte de ese selecto grupo de mujeres que han representado a Aguascalientes en y una que olimpiada. los padres de familia apoyen. Pues aquí está, mira, aquí hay un ejemplo, aquí está su mamá, al pendiente de ella, qué bueno, o sea, que los papás apoyen a sus deportistas. Sí, exacto. Brenda, yo te quería preguntar, ya has tenido tú muchas competencias nacionales, internacionales, incluso ya te has rozado como competidoras de muchas nacionalidades. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Has platicado con alguna competidora? ¿Has platicado sobre su desarrollo, sobre el ciclismo, sobre la vida deportiva de ellas en sus países? ¿Has encontrado alguna diferencia? No sé, Pues ponerme a platicar con otra deportista de mi misma disciplina, de otro país, no. Pero he visto cómo compiten, cómo entrenan. En Europa toda la semana a veces duran compitiendo muchísimo. Entonces los grupos de corredoras son de 100. Entonces aquí en México no hay de 100. Son mínimo 20 o hasta 20, lo máximo. Pero son muy pocas corredoras. Entonces el nivel aquí en México es muy bajo en ciclismo de femenino. Y en Europa son 100 corredoras, entonces todas andan igual o más fuertes o así, entonces ahí hay mucho potencial. Hay más competencia entre ellas y eso hace que seas obviamente mejor. Obviamente, sí. Entonces siempre Europa ha sido una capital, un país donde hay muchísimo potencial en mujeres. Es un continente fuerte, ¿no? En el ciclismo. Veíamos a las alemanas, esta jovencita que ahorita se me fue su nombre, que ha sido varias veces también campeona mundial. ¿Ambos? No, ahorita se me fue el nombre, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Nunca has tenido la oportunidad, precisamente como decía Heriberto, de ver cuál es el rol precisamente de esas competidoras europeas, al rol que ustedes llevan, porque me supongo tú te concentras en el DF, de ahí ya ves a dónde ir a participar y todo. ¿No has tenido la oportunidad de intercambiar esa información con la de otros países? No, ¿Cómo no. se manejan allá en cuanto también a preparación y todo? Las He rutinas. platicado con varias de Colombia, nada más, pero así con otras, países, potencia, no. Pero Colombia tiene buenos escarabajos, buenos ciclistas. Bastantes, ¿verdad? sí, ha crecido muchísimo Colombia. En este momento en nuestro estado, ¿cuántas tenemos de esa calidad como Brenda Santoyo? Yo no puedo decir eso, no puedo decir eso. Bueno, pero que tú te consideres, bueno, estoy yo y tengo otras 2, otras 3 del mismo nivel que tú estás participando. ¿Cuántas? No sé. ¿Cuántas están contigo allá en el Que concentrado? tengan el nivel, Oscar. Pues, Bueno, si están allá es porque tienen el nivel, ¿no? Como Brenda no tienen no creo que haya Es que nos nadie pasa, más o sea, que está tenga diciendo, en Europa hay 100 competidoras, ¿sí? En México no hay 100 Dicen que competidoras. son 20, ¿no? Es En que Aguascalientes, normalmente- Una. Una. Y es ella.
Porque Mayra es de San Luis, ¿no? No, es de aquí. ¿Es de aquí? Bueno, o sea, es de San Luis, pero vive aquí en Aquí en Aguascalientes, ¿verdad? Toda ¿Qué su le vida pasa a corrido por nuestros Aguascalientes. entrenadores del ciclismo? ¿Dónde está el semillero del que estamos hablando con el que trabaja Cuba? Desde pequeños los encausan a tomar el deporte que los va a llevar a un futuro mejor. Porque van Pero a yo salir de su pienso país. A ver, que muy desde bien. pequeños está mal porque no tienen infancia. Entonces una edad buena ya que tuvieron infancia y estudiaron su primaria y secundaria, bla, 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 pues ya a los 15 años ya que van a entrar casi a la preparatoria ya es un buen nivel para que entrenen y todo, ya teniendo su vida antes. Ese es Mira, un buen punto, eso que dice Brenda, muy buen detalle. es muy buen punto y es muy debatible y podemos estar de acuerdo o no. Yo sí quisiera comentar esto, yo lo dije hace ratito, ¿no? Y lo hemos comentado aquí, lo de los niños que los detectan desde pues, ven. Y dice Brenda acertadamente, pues pierdes tu infancia, a lo mejor dejas muchas cosas que como niño pues son fundamentales en el desarrollo de un niño, ¿no? Pues es obvio. Yo no creo que se tenga que copiar algún modelo, también lo comentamos hace ratito. O sea, tendríamos que copiar algún modelo, tendríamos que seguir algo. Yo creo que no, yo creo que tendríamos que ver qué bueno tienen ellos y de ahí ver qué podemos adaptar a nosotros. Porque ya lo dijimos también, son sociedades totalmente diferentes. O sea, ya para un niño es un premio, eso es lo que quieren hacer. ¿Por qué? Porque ya lo dijiste tú, van a tener una pensión, les pagan las vacaciones, en fin, gozan de ciertos privilegios que el resto de la sociedad no. Ajá. ¿Por qué? Porque es una sociedad muy limitada, ¿no? Porque tienen un régimen totalmente diferente al nuestro. Pero aparte terminan su carrera como profesionistas porque tienen aparte otra licenciatura o algo, allá en Cuba. Sí. Ese beneficio. Sí, pero lo que dice Brenda es muy cierto, o sea, pierdes muchas cosas. Entonces, yo creo que tendrías que encontrar un punto medio. Por ejemplo, y vámonos a ver otro modelo, por ejemplo, el modelo norteamericano, ¿no? Que es una sociedad capitalista, a lo mejor muy parecida a la nuestra, donde el deporte universitario es sumamente fuerte. Ajá. Es un modelo totalmente diferente. Estás en una sociedad y tienes de talento igual que Cuba, más que Cuba, ¿no? Entonces yo creo que hay que encontrar una mezcla o hay que encontrar o sacar las cosas buenas de cada uno y tratar de adoptarlo a nuestra sociedad, a nuestra idiosincrasia, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de convivir. Pero en Estados Unidos desde el colegial ya los pasan en la tele, ya empieza por el mismo capitalismo, es eso ya también. Empiezan a comercializar, ¿no? Que Es eso también, por ejemplo, ahorita decías tú de los patrocinadores. Brenda, creo que tenías un patrocinador de cereales, ¿no? Una por ahí se te acercó. Caritas. Ah, bueno, tiene ¿Y si lo comes? Sí. Tiene un patrocinador, ¿no? Si ella quisiera a lo mejor seguir más adelante su carrera, pues estoy seguro que le van a llover patrocinadores, ¿no? Pero de repente hay gente de pantalón largo que no le va a permitir o que le van a empezar a poner trabas o que le van a empezar a decir, oye, bueno, pues sí te dejamos, pero pues también échanos acá una ayuda porque pues tú te hiciste aquí con nosotros y nosotros hemos invertido en ti y ahí es donde entran esos factores que ya también los comentamos, que ya los tocamos, que nos hacen mucho daño, o sea, que le hacen mucho daño al deportista y al deporte en general. Pero fíjate que, bueno, ahorita que ya tocó ese tema y vamos a ser reiterativos, aquí el fútbol se cuece aparte, por lo que ya sabemos, se cuece aparte y lamentablemente para este país, porque deportistas como ella y otras más de disciplinas individuales no tendrían que estar batallando como aquellos que ganan millones y millones y no se les ve nada, pero eso es otro tema aparte. Y yo iría, antes de irnos al corte, lo siguiente. De alguna manera yo creo que por eso tú ya has tenido tu plan de vida y hace rato no lo decías, yo no quiero seguir en el profesionalismo, porque sabes que aquí en México es muy difícil en ese tipo de disciplinas, si no es que es el fútbol, poder tener una solvencia económica para dedicarte de tiempo completo y tener asegurada quizás tu vida ya en el retiro, ¿no? Por eso a lo mejor quisieras formarte profesionalmente teniendo una carrera, un negocio X, ¿no? Sí, es que si quieres ser una deportista ya profesional y todo eso, aquí en México no. Sí hay apoyo para salir a competencias internacionales y mundiales y todo eso, entonces, pero para ser una ciclista bien y con tus alimentos bien y todas tus rutinas bien, tiene que ser en Europa, porque es donde hay equipos grandes y que te apoyan bastante. ¿Y cuántas mujeres mexicanas han ido a Europa?
Creo que Pues sí, Son pero pocas, ¿sí? aquí para que lo pienses después de que vengamos del corte, tienes una beca, tienes un patrocinador. ¿Qué más tenemos de bueno aquí en Aguascalientes? Regresando del corte para que lo pensemos mejor, ¿verdad? Ya regresé. Bienvenida a nuestra invitada especial del día de hoy. Les voy a leer el tercer dato de Curia. Siempre se señaló que Cuba era la potencia, sin embargo las distancias se han recortado mucho. Nosotros hemos competido en las 2 últimas ediciones con Cuba, donde se terminaron por una diferencia de 30 medallas. Esto lo declaró el director de la CONADE, Jesús Mena. Regresamos después del corte comercial. Ya saben nuestros medios de contacto para que usted pueda ser parte de este programa, de su programa Curia Deportiva. Nuestros medios de contacto por medio de YouTube es Curia Deportiva, Facebook, diagonal Curia Deportiva, cable canal. Y el teléfono en el estudio es 800-1011. Los esperamos después del corte, quédense con nosotros. Esto es Curia Deportiva. Comunícate con nosotros, sé parte de la Curia Deportiva, contáctanos en Facebook, venos en YouTube o haz un juicio público en nuestro correo. Momentos que deben ser capturados. Objetos, productos que debes conocer y compartir con el mundo. Todo esto y más con la calidad perfecta para tu impresión en Arrow. En Arte Cálido TV nos gusta contar historias para toda la vida. No importa el tipo de historias, todas las podemos contar a través de un video o una fotografía. Somos Arte Cálido TV. Somos especialistas en contar historias. Bueno, pues ya regresamos. Brenda, quedó en el aire la pregunta que te hizo el profesor Cuevas. ¿Qué más tienes en Aguascalientes aparte de tu familia? Tienes beca, tienes patrocinador, vas a estudiar una carrera que es arquitectura, pero ¿qué más tienes aquí en Aguascalientes? Pues a mi familia, que es la que me apoya en todo. Como atleta, Ajá. tu Me apoya- familia. Sí, me apoya muchísimo, entonces pues eso es lo que más me importa ahorita. Es lo único que tienes, ya no hay más donde rascarle. Pues, ¿no? Bueno, y así como ella, quizás otros deportistas pues tienen lo mismo, sienten lo mismo. Pues ¿qué nos pasa, no? O sea, ¿qué nos pasa en estos futuras estrellas del deporte en los próximos años? ¿Por qué los dejamos caer? O sea, ¿por qué nos acercamos a ellos? Los fortalecemos, los cobijamos, porque ellos están dando parte de su vida y están dando un buen desarrollo. Entonces creo que aquí sería mi pregunta, ¿qué sucede? Pero ¿qué sucede? ¿Cuánto lleva? ¿Cuántas veces lo ha dicho usted? No en este foro, sino en bastantes foros y desde hace... Y lo seguiré diciendo hasta que voltee alguien a vernos. A ver, profe, yo tengo una pregunta para ti. Sí. Tú eres profesor, has tenido a tu cargo equipos de baloncesto, eres entrenador, tienes esa formación, ¿sí? Sí. Y también te tocó estar del otro lado, ¿sí? O sea, del otro lado como gente de pantalón largo también, en una dependencia. ¿Cuál es el problema? Yo creo que tú también ya has detectado a lo Que mejor se ahí cierran algunas las cosas. puertas, que hay ciertas preferencias. ¿Quiénes? ¿Quién cierra las puertas? ¿Cómo las cierra? Pues yo pienso que las autoridades, mi plan es en las autoridades porque ellos tienen el recurso, tienen los medios, tienen la infraestructura para que puedan llegar a más adelante. Sabemos que son bastantes deportes, al igual que muchos deportistas,
pero en otros estados pasa lo mismo. Hay muchos deportes, son muchos deportistas y tienen otro tipo de desarrollo. Cuando estás del otro lado y te das cuenta que no tienes ese respaldo, te da tristeza. O sea, tú estuviste… Y entonces, ¿qué sucede? No pudiste pues trabajar. Abandonas, ¿no? Abandonas y dices, pues realmente me cansé de tocar puertas y de que tuviera algún apoyo, alguna solución para poder llevar a estas jovencitas. Por eso te felicito, porque yo manejo jovencitas, pues en la categoría que era de cadetes, 15, 16 años, de pensar y de ver cuál soñar y todo eso, y pues no les podemos dar más, porque no tenemos los recursos propios. Los recursos tienen que salir de gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal. Cuando no se llegan a esos recursos, a mí sí me da tristeza, ¿sí? Y realmente trunca el camino de muchos deportistas que quizá en su momento pudieron haber llegado, y lo sabemos, y no llegaron porque realmente pues, se dan cuenta de la situación que se tiene. Mira, ya acaba de tocar el profe un punto bien importante. O sea, él como parte de las directrices en un momento del deporte en el estado, en el municipio, estabas maniatado de repente. No podías hacer a lo mejor lo que tú querías, ¿no? Porque tú ya fuiste parte de este lado, fuiste entrenador, y tú decías a lo mejor en cierto momento, ay, pero ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué las cosas son así? Ya estuviste y viste que de repente no se puede. Y ahí está el problema. O sea, la gente que está más arriba, que tiene que dirigir, que tiene que pensar, que tiene que ejecutar cómo se va a desarrollar el deporte en el municipio, en el estado, en el país, pues es donde está el problema, es donde está la traba. O sea, si seguimos con los mismos dirigentes, si seguimos pensando de la misma manera, las cosas no van a cambiar, no van a funcionar. Y ahí está la muestra. O sea, no podemos ir más adelante porque nosotros mismos nos estamos deteniendo, nos estamos bloqueando. Entonces las cosas tienen que empezar a cambiar desde arriba y tiene que ir permeándose hacia abajo para que el deportista, que es el importante, tenga la opción de poder sobresalir y tenga la opción de poder competir dignamente y puede ir a todas las competencias y pelear de tú a tú, cosa que muchas veces pues, no sucede. Y esto es una cadena. El país está cambiando en muchos aspectos. Ahorita hay un problema social muy fuerte. Y ese problema social tiene que ver con todo esto. O sea, lamentablemente tiene que ver con todo esto. Problema de las autoridades que no han sabido administrar, tanto los recursos, pues a la gente que tienen a su cargo, o sea, no han podido. Y ese es el problema que está viviendo México ahorita. Entonces, ahorita estamos en una época, estamos en un momento coyuntural donde las cosas tienen que ir cambiando. Y ahora te puedo comentar como docente, mira, puedes tener un talento en el nivel de primaria, dentro de educación básica, pero después brinca a secundaria y ya no le dan un seguimiento. No puede estar en primaria y en secundaria puede brincar otro talento, ¿verdad? De X deporte, de cualquier deporte, pero llega a educación media, bachillerato y no le dan el seguimiento. ¿Tú qué nivel de estudio cursas? Primero de preparatoria. Primero de bachillerato. En secundaria, ¿cómo fue tu relación en el deporte? Pues no me importaba mucho el deporte, o sea, lo hacía por tener una actividad más que hacer y no estar en mi casa perdiendo el tiempo haciendo cosas y no viendo televisión o en la computadora o algo así. Pero por iniciativa propia. ¿Sí? ¿Sabías que la mayor cantidad de gente que no hace deporte son los universitarios? Ahí se dejan. Es que ese es el problema estructural, ese es el problema estructural. ¿Por qué en Cuba a lo mejor no tienen ese tipo de conflictos? Pues porque desde niños le dan el seguimiento, primaria, secundaria, universidad, bachillerato, o sea, el mismo entrenador, la misma gente es el que lo va llevando. Y aquí no, o sea, tú lo estás comentando ahorita. Y a mí me da risa, comentaba alguien, el entrenador que se llevó el Premio Nacional del Deporte, que es de natación, si no mal me equivoco, decía que él estaba muy contento porque con la reforma educativa, el deporte, la reforma educativa deberá de contemplar que no está enfocada para administrar el deporte, debe de dejar al deporte aparte y que el deporte sea una secretaría o un ente independiente de la Secretaría de Educación.
Esos son los debemos ahí aclarar cuál es la función de un maestro de educación física y cuál es la función de un entrenador, que es una cosa muy diferente y que lo hablaremos en otro tema. ¿Sí? Eso es muy importante, porque muchas de las veces los padres de familia piensan que de la educación física van a salir esos deportistas que nosotros queremos como padres de familia. Y no sucede eso. No, es que tiene también mucho que ver. Es curricular. Es curricular. Mucho que ver lo que decía ahorita Tienes que tener Brenda. un tiempo extraescolar, definitivamente. Te tocó compañeros que por mutuo propio no les gustaba el deporte, pero en la secundaria, en la prepa, o en la secundaria sobre todo, porque ahorita estás iniciando en la prepa, tenían que ir a cumplir ciertas horas de alguna disciplina o deporte, porque así se lo pedían para poder avanzar al siguiente año, semestre, ¿no? ¿O todos les gustaba el deporte? Depende, porque hay muchos que lo hacen solo por llevar una materia, pero hay muchos que sí les gustó, sí les llama la atención esa materia, entonces le dan continuación y ya buscan más alto que un entrenador personal o cosas así. Y por fuera, también. Pues no Como va a en el llegar a instituto. arquitectura, ¿verdad? ¿Vas a continuar con tu mismo intensidad de entrenamiento? No, como estaban comentando ahorita de los universitarios que ya no hacen mucho deporte o son los que menos hacen deporte, no es porque no quieran, sino que porque sus carreras son tan exigentes que ya no les da el tiempo, ya no duermen bien, se desvelan haciendo maquetas, por ejemplo en arquitectura, que tienen que hacer maquetas muy grandes y cosas así, entonces pues ya. Es que es donde entra la disyuntiva que precisamente es en tu caso. O me dedico al deporte, o planifico mi vida y veo dónde puedo tener más beneficios a futuro. ¿Y por qué se da este problema, Oscar? Por la estructura como está, o sea, no hay una ley del deporte aquí en México exitosa. Y no va a haber mientras sigan esos problemas que mencionamos. Entonces nos quedan 2 años. Usted 2 lo vivió años a como Brenda le funcionario quedan público. como deportista. Pero usted lo vivió como funcionario público. Usted mismo lo acaba de decir. A lo mejor usted tenía toda la intención de que cambiara un poquito. Sigo teniendo la intención. No, por eso, pero las estructuras no te dejan. Y no te dejan. Es que ahí está el problema, profe. El problema está en la estructura. No está sí en las personas, pero en las personas que tienen el poder para tomar las decisiones en este país. Ahí es donde radica el problema. Porque a mí me queda claro que usted tiene las mejores intenciones del mundo, tenía las mejores intenciones para hacer, en el momento en que lo pudo hacer, hacerlas, ¿no? Lo mismo nosotros cuando estamos acá en nuestro propio trabajo, ¿sí? Pero de repente no puedes hacer las cosas porque a lo mejor hay alguien que te está bloqueando, porque no quiere que se vea mejor o porque no quieren que suceda. Te pasó y va a seguir pasando hasta que la estructura de este país no cambie. Y un ejemplo, Heriberto, y usted, profesor, lo conoce, vámonos aquí a la ley estatal del deporte. Erróneamente seguimos con el mismo Nunca ha problema. existido esa Por eso, ley. no, como sea, pero bueno, ahí está en papel. ¿Cómo es posible que en el municipio quien administre las instalaciones deportivas y los parques donde sirven para recreación y deporte los tenga las áreas de desarrollo social? O de servicios públicos. Esa es una política pública malísima. No le están dando la importancia que tiene el deporte y ahí vienen esos problemas. La delincuencia, la drogadicción, factores sociales que a la larga te cobran. Y también de salud, porque si tú tienes gente activa haciendo alguna activación o alguna práctica de deporte, vas a tener gente saludable mental y físicamente. Y no la han visto así. Sí. Brenda, pues ya casi estamos terminando, pero queremos tu punto de vista sobre lo que pasó en los Juegos Centroamericanos del Caribe en Veracruz 2014. En referencia a tu deporte, ¿cómo estuvo el ciclismo en los Juegos Centroamericanos? Tu Pues perspectiva. Pues yo pienso que hicieron un papel bueno, pero sí faltó algo de entrenamiento, porque como tuvieron copas del mundo, entonces muy seguidas, entonces yo pienso que les hace falta más salir fuera de México a llevar un nivel como llevan en copas del mundo, porque sí les hace falta muchísimo el nivel El alto. fogueo. Sí, el fogueo. Bueno, yo tengo una última pregunta para Brenda. Ya nos escuchaste ahorita un poquito debatir acerca de esto, ¿no? Tú vives ahorita dentro del deporte, tú ya tienes muy claro y me gusta mucho la forma en la que piensas, tienes muy claro lo que quieres hacer, no quieres vivir a lo mejor del ciclismo, quieres hacer tu carrera. ¿Cómo ves tú, estando dentro del ciclismo de alto rendimiento, del deporte, todo lo que está a un lado, o sea, todo lo que rodea el deporte, entrenadores,
compañeros, administradores. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu punto de vista de todo esto que rodea al deporte? Yo pienso que los entrenadores se basan en lo que les dicen los más grandes, o sea, los jefes, y ahí necesitamos, o sea, lo que necesitamos más es apoyo, no entrenamientos, porque los entrenamientos ya están estructurados, ya el entrenador ya sabe qué es lo que necesita cada uno y qué cualidades tiene cada uno, porque por eso ellos se preparan para saber qué es lo que tiene y saber identificar cuál es una persona que tiene mucho potencial o que no tiene. Entonces, más que nada se basa, como decían los directivos, las gentes mayores como de federación y todo ese tipo de cosas, que les den los recursos para que ellos puedan ser unas personas más equipadas y que los dejen ir a cursos, por ejemplo, de psicología, porque más que nada un ciclista necesita mucha psicología, porque todo es mental, todo necesitas, que si el dolor es mental, todo eso, entonces necesitas tener también tu entrenador que sea un psicólogo, que sepa atenderte cuando estás mal o en crisis o cosas así. Más multidisciplinario, ¿no? Claro, bueno, aquí está nada más el fútbol es exitoso. Pues, los demás deportes, pero pues ya sabemos por qué es el fútbol, porque el te fútbol vas a morir de hambre. El fútbol ha servido de aliado. Santoyo, muy bien. Oiga, no me voy a profesional, termino mi plano exitoso como deportista y me pongo a estudiar la carrera de arquitectura porque es la que me da mayor satisfacción dentro de mi vida. Pero sabemos que el fútbol es parte de este circo romano. Sí. Precisamente. Así en México, el fútbol es parte de este circo romano. ¿En los demás deportes? No tanto. Porque si México se ocupara por destinar dinero por aquellos que ganan hasta millones de dólares a otros deportes, tendríamos grandes talentos deportivos. Yo así es mi punto de vista. Sí, estoy completamente de acuerdo. No, bueno, pues solamente agradecerle a Brenda y seguirla felicitando y bueno, a lo que venga, ¿no? Dentro de tus eventos que tengas, te deseamos lo mejor de lo mejor, gracias. Mucha suerte y bueno, felicidades a tu mamá que se encuentra aquí con nosotros. Gracias. Muy bien, señora, por apoyar a su hija. Pues felicitarte y esperemos que próximamente tengamos noticias internacionales tuyas. Gracias. Y que se vayan cumpliendo tus metas. Y que venga aquí a Curia. No, sí, ya está comprometida. Sí, ojalá y te deseamos lo mejor, que te realices profesionalmente en el deporte y en tu carrera y que seas una arquitecta exitosa y que si en algún momento quieres administrar el deporte, pues ¿por qué no? También gente pensante y exitosa como Brenda es lo que necesita este país. Son de los que pueden hacer cambiar el deporte de nuestro país. Ya, con esto nos despedimos. Vamos a Iliana, que va a tener su participación antes de irnos para despedir. Los últimos datos. Sí, hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero antes de despedirnos les voy a dar los últimos 2 datos. La delegación mexicana no le ha vuelto a ganar a los cubanos en esta justa centroamericana desde la edición de San Juan, Puerto Rico, en 1966. Ya ha logrado sobre el título regional, los isleños no se han presentado, como fue en el caso de El Salvador 2002 y Mayagüez 2010. Y el último dato del día de hoy, el gran éxito de nuestro modelo radica en que los 11 millones de cubanos creen en él, porque la actividad física es la mayor forma de recreación que tenemos. Esto lo explica Armando Rivero Fuxa, director del Instituto Nacional de Deportes. Esto fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a nuestra invitada especial del día de hoy, Brenda Santoyo, y a nuestros comentaristas y los especialistas del deporte. Esto fue Curia Deportiva, los esperamos la semana entrante, ya tienen nuestros medios de contactos y a partir del día de mañana en YouTube ya pueden ver el programa del día de hoy. Muchísimas gracias, los vemos el jueves a las 10 de la noche de cada semana.